Buenas tardes, doctor. El tema del presente video es la exploración física del pie y tobillo. Nuestro grupo está conformado por Mercy Viteri y Stephanie Solís. y quien les habla, Pablo Santamaría. Vamos a comenzar con la exploración física del pie y tobillo. Como todos sabemos, el pie y el tobillo son los puntos focales en los que se distribuye el peso de todo el cuerpo durante la marcha y la carrera. Las articulaciones están muy bien adaptadas para este proceso, así como para adaptarse a los diferentes tipos de terrenos y obstáculos que nos podamos encontrar. Para iniciar la inspección del pie y del tobillo, primero debemos observar desde que el paciente entra caminando a la sala de exploración, ya que un pie deformado puede deformar hasta un zapato de muy buena calidad. Como la exploración y del pie y del tobillo abarca todo el miembro inferior y además una parte de la columna, le vamos a pedir al paciente que se desnude la parte inferior del cuerpo. Mientras esté realizando este proceso, debemos mantener nuestra vista fija en los zapatos y en los pies para ver el balance de peso y hacer un diagnóstico preliminar de las posibles patologías que esté presente. Ya, para comenzar con la exploración del pie, le pedimos al paciente que por favor tome asiento, proceda a sentarse en la mesa de exploración. Por favor, tome asiento en la mesa de exploración, muchas gracias. Aquí vemos cómo los pies se van a poner en posición de reposo con los pocos grados de inversión y eversión. Lo primero que debemos hacer para comenzar la exploración del pie, debemos que contar que en cada pie se tenga 5 dedos, ya que en algunos casos, bueno, se da que una persona tiene un dedo extra, pero son muy pocos en la práctica. Entonces, procedemos, como podemos ver aquí, tenemos un paciente normal, 5 dedos en cada pie. Vamos a comenzar con la palpación de los huesos. Para palpar el pie, se le pide al paciente, en este caso, que se siente en el borde de la mesa de exploraciones con las piernas colgando libres como lo tenemos aquí. El examinador, en este caso nosotros, vamos a estar al frente del paciente. Debemos estabilizar el pie y la parte inferior de la pierna con una mano, sujetando el primero por el calcáneo, el hueso que podemos apreciar aquí. Ya. La mayoría de huesos del pie no se pueden palpar a simple vista, son subcutáneos, por lo que sus prominencias constituyen puntos de referencia más prácticos. Para comenzar con la evaluación del pie, comenzamos por la superficie medial. En este vamos primero a la exploración y a la valoración de la cabeza del primer metatarsiano junto con la primera articulación metatarsofalángica. Como podemos ver aquí, se encuentran a nivel de la bola del pie, es la eminencia, o sea, la eminencia es característica y es palpable, se salta a la vista. Ya. La primera articulación metatarsofalángica es la más afectada y las patologías que más a menudo se presentan son la de gota y los juanetes. Ya. Como segundo punto tenemos la primera articulación metatarsocuneiforme. Tenemos la primera articulación metatarsocuneiforme, es la que estamos palpando aquí. El metatarsiano sobresale de manera ligera a nivel de su base y se encuentra con la primera cuña para formar esta articulación, que se encuentra distal a casi 1.25 centímetros. No, pues normal. Ya. La siguiente prominencia ósea grande que podemos encontrar será el tubérculo del escafoides. Para poder palpar esto le pedimos al paciente que realice una eversión del pie. Por favor, una eversión del pie. Le vamos a ayudar y como podemos ver aquí es notorio, salta a la vista. Es la que podemos palpar aquí. El hueso escafoides se va a articular con otros 5 huesos. En sentido proximal va a ser la cabeza del astrágalo. En sentido distal las 3 cuñas y en sentido lateral con el cuboides. 2, 3, ya. La siguiente eminencia que vamos a valorar es la cabeza del astrágalo. Para esto debemos solicitar al paciente una inversión, ya que en este movimiento la cabeza del astrágalo tiende a sobresalir. Por favor, una inversión con el pie hacia afuera, exactamente.
En el lado medial de la cabeza del astragalo es inmediatamente proximal con la del escafoides, como podemos observarla aquí. En el caso, si el paciente presenta una patología de pie plano, la cabeza del astrágalo se vuelve prominente en el lado medial. 3, ya. El malleolo medial, esta es la eminencia ósea más conocida por todos, es la que tenemos aquí. Desde la cabeza del astragalo se explora en sentido proximal hasta que llega al malleolo medial, que es el extremo distal de la tibia. El malleolo medial añade estabilidad ósea a la articulación del tobillo. 3, ya. Ya. Vamos a proceder a evaluar la superficie lateral del pie. Para esto debemos seguir con la estabilización al pie del paciente y en este caso vamos a hablar del quinto metatarsiano. En condiciones normales, el primer metatarsiano y el quinto metatarsiano son las eminencias más prominentes del pie. Estos elementos anatómicos están situados en la porción lateral del pie. Se debe observar que el músculo peroneo lateral corto se inserta en esta apófisis. 3, ya. Seguimos en la evaluación. Tenemos el calcáneo. Para encontrar el calcáneo es el más fácil de encontrar. Se mueve en sentido proximal a lo largo del borde lateral del pie hacia el calcáneo, que es subcutáneo y se palpa con gran facilidad, como lo podemos ver aquí. Después tenemos el tubérculo del peroneo. El tubérculo del peroneo se encuentra en el calcáneo, en una situación distal del malleolo lateral. En condiciones normales, este hueso tiene unos 6 milímetros de anchura y el tamaño va a variar de un paciente a otro. Este tubérculo es un punto importante de referencia porque separa los tendones de los músculos peroneos laterales largos y el peroneo lateral corto. 3, ya. Si seguimos de forma craneal, vamos a encontrar lo que es el malleolo lateral. El malleolo lateral se encuentra localizado en el extremo distal del peroneo y su configuración permite que la mortaja del tobillo apunte 15 grados en sentido lateral y su extensión adicional actúa como freno a las fuerzas de tensión que pueden producir una eversión en el tobillo. La frecuencia de fractura por el trauma en esta zona es relativamente grande. 3, ya. Ahora vamos a pasar a examinar lo que es la superficie plantar. Por lo general, las prominencias óseas que se encuentran en esta región son difíciles de palpar, ya que se encuentran debajo de bandas aponeuróticas, grandes callosidades o cojinetes de grasa. Bueno, en este caso le vamos a pedir al paciente que extienda el pie para que la superficie plantar quede de frente hacia nosotros. Ya, lo primero que vamos a revisar en la superficie plantar van a ser la cabeza de los metatarsianos. En este caso le pedimos al paciente que realice una pequeña flexión y nosotros le vamos a ayudar. De esta manera, con el pulgar, nuestro pulgar, nos vamos a desplazar de manera lateral, palpando cada una de las cabezas de los metatarsianos, como podemos ver aquí. Vamos a proceder con la palpación de los tejidos blandos. Tenemos la primera zona, que es la cabeza del primer metatarsiano. En esta zona se va a dar una alteración patológica comúnmente conocida como el valgo del dedo gordo. Esta patología se trata de una deformidad que es caracterizada por una desviación lateral del dedo gordo, como lo podemos ver aquí. En muchos casos, esta desviación es tan excesiva que hace que el dedo gordo se monte sobre el segundo dedo. Esto puede provocar tumefacción en los tejidos blandos circundantes. El aumento de presión que resulta de esto y la fricción contra el zapato puede hacer que se desarrolle una bolsa que a menudo se vuelve dolorosa y tiende a inflamarse. Continuando con la revisión de tejidos blandos, tenemos la zona número 2, que es la del tubérculo del escafoides y la cabeza del astrágalo. En el caso de pie plano, la cabeza del astrágalo se desplaza de un sentido medial plantar. Desde la parte de abajo del escafoides estira el ligamento calcáneo escafoideo inferior
y el tendón del tibial posterior, lo que da como resultado una pérdida del arco longitudinal, y esto se puede desarrollar una callosidad sobre la cabeza astragalina que compromete a tal punto la piel que se comprime contra el zapato. A causa de esta callosidad, los elementos estriados de tejidos blandos da como resultado un valgo del calcáneo. Después tenemos la zona número 3, que es la zona del malleolo medial. Bueno, en esta zona vamos a palpar lo que es... Bueno, no vamos a palpar porque estos tendones son profundos. Tenemos el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo común de los dedos, la arteria tibial posterior y el nervio tibial, además del tendón flexor largo de los dedos. 3. Vamos a proceder a palpar lo que es la arteria tibial posterior. Esta se encuentra entre los tendones de los músculos flexor largo común de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. No siempre es fácil encontrar su pulso, sin embargo, cuando el pie se encuentra en relajación, le vamos a pedir al paciente que relaje el pie, estabilizamos el pie y procedemos a, mediante una presión suave entre el espacio de los tejidos blandos que está por detrás de los tendones del tibial posterior y del flexor largo de los dedos del pie. La arteria tibial posterior tiene una importancia ya que proporciona el riego sanguíneo principal del pie y está aquí como podemos observar. Continuando con la palpación de tejidos blandos, vamos a analizar la zona número 4, en la que vamos a analizar la parte del dorso del pie entre los malleolos. En esta zona vamos a evaluar los siguientes tendones: el tendón extensor común de los dedos, el tendón extensor del dedo gordo, el tendón tibial anterior y la arteria dorsal del pie. Para esta parte vamos a pedirle al paciente que se siente por favor en la camilla de exploración. En este momento el paciente ya se encuentra en la cama de exploración, en sedestación, y en este caso vemos que tenemos la parte de la pierna, el tobillo y el pie en posición neutra. Aquí vamos a realizar el primer examen. En este caso vamos a analizar el primer tendón. El primer tendón en este caso es el tibial anterior. Para esto se le pide al paciente que por favor realice una dorsiflexión. Realice una dorsiflexión con una ligera inversión. Y aquí podemos notar la prominencia de este tendón. Es uno de los más prominentes y de los más fuertes que tenemos. ¿Ya? Deja el pie en posición normal. Ahora vamos a analizar el extensor del dedo gordo. En este caso se va a analizar de mejor manera cuando se realiza una extensión del dedo. Realiza una extensión, por favor. ¿Ya? Aquí notamos el extensor del dedo gordo. ¿Sí? De igual manera vamos a realizar la exploración del extensor común de los dedos. En este caso, de igual manera se va a notar cuando el paciente realiza una extensión con todos los dedos del pie, por favor. Y aquí podemos realizar la palpación. Se va a encontrar el lateral al tibial anterior. Igual pasa por acá por la parte del tobillo y acá se va a extender a cada uno de los dedos. Ya, deje el pie en posición normal. Otra parte que también debemos analizar es la arteria dorsal del pie. Para analizar la arteria dorsal del pie, de igual manera el paciente como está en sedestación, ahí se va a notar de mejor manera. La arteria se va a encontrar aquí cerca del tendón tibial anterior y aquí vamos a realizar una ligera presión. Y aquí vamos a notar el latido de la arteria. La siguiente zona que vamos a examinar es la zona número 5, en la zona del malleolo lateral. Como podemos observar aquí, tenemos el malleolo lateral y en esta zona vamos a encontrar 3 ligamentos. El primero va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior por la parte de acá, el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo en esta parte de acá. El ligamento peroneo astragalino anterior que podemos encontrar en esta parte de acá, no hay una prueba exacta para poder realizar la palpación. Este ligamento peroneo astragalino anterior es de gran frecuencia lesionado en los esguinces. Aquí encontramos el ligamento peroneo astragalino posterior en la parte de acá, que es uno de los más fuertes en relación a los otros ligamentos que ya mencionamos. Y finalmente tenemos el ligamento peroneo calcáneo. En este caso, cuando hay una lesión en este ligamento, puede haber pérdida de la función de ambos ligamentos, que da resultado una inestabilidad del tobillo.
La siguiente zona que vamos a analizar es la zona número 6, que se denomina zona del seno tarsiano. Para esto le pedimos al paciente que realice una extensión del pie, por favor. En este caso, en el paciente que realiza la extensión se va a poder palpar de mejor manera la zona del seno tarsiano. ¿Sí? Está justamente aquí. Cuando esta zona de aquí, el paciente tiene un esguince, va a esta concavidad a llenarse de edema y va a producir mucho dolor. Continuamos con la zona número 7, que es la zona de la cabeza del quinto metatarsiano. Este va a ser el último dedo acá del pie, como podemos observar aquí. La particularidad de esta zona es que en la parte lateral va a encontrarse una bolsita. Esta bolsa va a tender a inflamarse cuando hay fricción o presión continua. A esto se le llama o se le denomina juanete de Sastre. Seguimos con la zona número 8, la zona del calcáneo. En esta zona podemos encontrar los músculos gemelos y sóleo que van a formar un tendón común. Este se va a denominar el tendón de Aquiles. Aquí también podemos encontrar bolsas retrocantéricas. En estas vamos a encontrar bolsa retrocanteria y la bolsa del calcáneo en la parte de acá. Continuando con la zona del calcáneo, vamos a realizar la siguiente prueba para evaluar la continuidad del tendón común, del grupo muscular, del sóleo y del gemelo. Para esto vamos a pedir al paciente que por favor realice una flexión con una pierna sobre la camilla de exploración, por favor. Aquí podemos notar el grupo muscular del sóleo y el gemelo. Aquí se va a realizar una ligera presión y como podemos observar hay un movimiento. Cuando hay este movimiento quiere decir que el tendón de Aquiles está conectado completamente. Si es que este movimiento no se diera, quiere decir que hay alguna ruptura del tendón. Continuando con la exploración de pie y tobillo, vamos a analizar los arcos de movilidad. Primero analizaremos los arcos de movilidad activos. Para esto vamos a pedir al paciente, por favor, que se ponga sobre sus dedos del pie. Y aquí podemos notar que se forma un ligero arco. Póngase en posición normal. Vamos a pedirle al paciente que se ponga sobre sus talones. Y notamos el arco que se forma desde el suelo hacia el pie. Póngase en posición neutra, por favor. Realice una inversión. De igual manera notamos el arco acá y de igual manera acá. Desde el suelo hacia el pie. Una eversión, por favor. Y de igual manera notamos el arco desde el pie hacia el suelo. Ahora vamos a analizar los mismos movimientos pero de manera pasiva para notar los arcos. Vamos a pedir al paciente que realice una flexión y nosotros le ayudamos. Aquí vemos de igual manera cómo se forma el arco. Una extensión, por favor, y de igual manera nosotros le ayudamos y vemos el arco que se va a formar aquí y de igual manera acá. Una inversión, por favor, y de igual manera notamos acá el arco, una eversión, de igual manera del otro lado. Ahí hemos analizado los arcos de movimiento. Continuando con la idea de una exploración neurológica. Aquí son 3 puntos importantes: las pruebas musculares, las pruebas de reflejos y las pruebas especiales. En las pruebas musculares, los músculos del pie se dividen en 2 categorías funcionales, que son los dorsiflexores y los flexores plantares. Según su localización e inserción, algunos de estos músculos también tienen la función de inversión y eversión. Cabe destacar que todos los músculos todos los tendones que se originan por delante de los malleolos son dorsiflexores, mientras que los que se originan por detrás de estos son flexores plantares. En las pruebas neurológicas hay que estudiarlos por separado, los flexores y los dorsiflexores, y de manera lateral a medial. Cuando hablamos de los músculos dorsiflexores, tenemos 3, que son el tibial anterior, que está inervado por la L4 y ciertas ramas del L5, por el flexor propio del dedo gordo y los flexores comunes de los dedos. El tibial anterior, para evaluar este músculo le vamos a pedir al paciente que ande con los talones y con ligera inversión. Le damos la orden al paciente que camine sobre los talones inclinando los pies al borde medial.
Si el paciente hace esta marcha con dolor o dificultad, significa que existe una alteración a nivel del músculo tibial anterior. Para evaluar los músculos, flexor propio del dedo gordo y flexor común de los dedos, le pedimos al paciente que ande sobre los talones en la posición neutra de los pies. Haga una marcha sobre los talones, por favor. Quédate un momento. Aquí podemos observar claramente el flexor propio del dedo gordo y los flexores comunes de los dedos. Flexores plantares tenemos 5, que son los peroneos laterales largos y cortos, el gemelo y el sóleo. Tenemos el flexor propio del dedo gordo, el flexor común de los dedos y el tibial posterior. Para analizar el primer músculo, que son los peroneos laterales tanto cortos como largos, le vamos a pedir al paciente, en la prueba funcional le vamos a pedir al paciente que tenga una marcha sobre los bordes mediales. Le vamos a pedir al paciente que ande sobre el borde medial de sus pies. En caso de que no pueda realizar, significa que existe una debilidad a nivel de los músculos peroneos, tanto largos como cortos. Para los músculos sóleo y los gemelos, al ser la unidad muscular más importante de la pierna y más visible en la zona de la pantorrilla, le pedimos al paciente, existen diferentes pruebas. La primera, le vamos a pedir al paciente que ande sobre los cojinetes metatarsianos. Le daremos al paciente la orden de que ande sobre los dedos del pie. Si el paciente no puede realizarlo, existirá una gran debilidad a nivel de estos dos músculos. También le pediremos al paciente que se ponga en una pierna y que salte solo con los dedos del pie, solo los cojinetes metatarsianos. Póngase en un pie y salte primero con un pie. Solo con los cojinetes, solo con los dedos del pie. Y ahora realícelo con lo mismo, pero con el otro pie. Si el paciente asienta el pie por completo sobre el suelo, el paciente tiene una debilidad. Podemos observar si es en la pierna derecha o en la izquierda. Nunca le pediremos al paciente a un paciente anciano o con dorsialgias que realice estas pruebas. La siguiente prueba es para el flexor propio del dedo gordo. Para esto simplemente observaremos la marcha del paciente. Camine, por favor. Y podremos observar que el flexor es prominente a la hora de que el paciente marcha. Para los flexores comunes de los dedos no existe una prueba funcional exacta para poder analizar estos músculos. Y para el tibial posterior, la prueba funcional no es apta, ya que este actúa junto con otros músculos, como son el gemelo, los flexores y los peroneos largos y laterales. La piel de la pierna y del tobillo está inervado por las regiones lumbares y sacras. Y está inervado o da la sensibilidad las bandas o dermatomas. El primero es el L4, que rodea toda la articulación de la rodilla y baja de forma medial la pierna. El L5 rodea toda la porción lateral de la pierna y el dorso del pie, mientras que el S1 rodea toda la parte lateral del pie. Las pruebas de reflejos. El primero y el principal es el reflejo de tendón de Aquiles, que es un reflejo profundo que está dirigido por los músculos tanto sóleo como los gemelos. Si la raíz del S1 se encuentra comprimida, existirá una alteración al nivel del reflejo de tendón de Aquiles. En las pruebas especiales, la primera es la del pie plano rígido o flexible. Aquí vamos a observar si el paciente tiene un arco longitudinal, un arco medial. Cuando el paciente está sentado y presenta un arco, o cuando está de pie sobre sus dedos, ponte de pie sobre tus dedos, solo un pie sobre tus dedos. Sí. Vamos a observar que el paciente tiene un arco, sería un pie plano flexible. Pero si el paciente al estar sentado o con los pies colgados y sobre sus dedos no presenta un arco, es un pie plano rígido. Otra prueba especial es la prueba de dorsiflexión del tobillo. Cuando el tobillo no puede ser llevado a dorsiflexión, cuando la rodilla está extendida, significa que existe una alteración a nivel de los músculos sóleos o gemelos. Le pedimos al paciente que haga una dorsiflexión del pie, que lleve el pie hacia arriba. Si el paciente siente un dolor en cualquiera de las dos piernas, existe una alteración de los gemelos y también del sóleo. La siguiente prueba es la del signo de Holmes.
Aquí vamos a diagnosticar una tromboflebitis. Aquí le vamos a pedir al paciente en primer lugar que extienda la pierna y que realice una dorsiflexión del tobillo, y va a ser una dorsiflexión pasiva. Si el paciente siente dolor, será un signo de Hoffmann positivo y existe una alteración en los músculos sóleo y gemelos. Haremos lo mismo con la otra pierna. Le pedimos al paciente que extienda la pierna y que haga una dorsiflexión, y será una dorsiflexión forzada. Si existe dolor, será un signo de Hoffmann positivo. Para finalizar este video tenemos que hay que explorar las zonas relacionadas con el pie y tobillo. Algunas patologías afectan a la rodilla, a la zona lumbar, a la cadera, y estas tienen una influencia de dolor sobre el pie o sobre el tobillo. Por eso deben ser analizadas de forma conjunta junto con el tobillo y el pie.